Buenos días a todos. Iniciamos entonces con otro tema relacionado con algoritmos de Machine Learning. En particular, trabajaremos sobre un tipo de dato especial que se llama series de tiempo. Como siempre, un elemento fundamental es la preparación previa a los datos, lo cual garantiza que los modelos tengan un mejor desempeño. En series de tiempos hay varios elementos que hay que tener en cuenta, dado que las series de tiempo tienen una característica y es que los datos no están organizados en forma aleatoria, sino que dependen de la variable tiempo y de las escalas asociadas con estos elementos. O sea, son una secuencia de observaciones que deben tener algún espaciamiento en el tiempo. Normalmente se pide que sean uniformes desplazamientos, se le da un valor importante asociado con estos elementos. Dentro de las tareas que tenemos que enfrentar cuando trabajamos con series de tiempo, en lo que tiene que ver con el preprocesamiento, estaría lo que tiene que ver con la estructura de los datos mismos para garantizar que se vea como una serie de tiempo. Todo lo que tiene que ver con manejo de datos faltantes, igual que en los otros casos. En los casos que requiera hacer remoción de los outliers o de los valores atípicos. Y un elemento importante es que algunas características que puedan tener ruido deben ser atendidas también. En esa parte del preprocesamiento, entonces, tendremos diferentes técnicas y dependiendo de lo que se quiera y de las tareas que se vayan a plantear, pues aparecerán también algunos algoritmos específicos. Los problemas habituales que tenemos asociados a las series de tiempo son marcas de tiempo desordenadas, o sea, que no tengan un orden cronológico que es relevante para que se vea como una serie de tiempo. La parte de los valores que faltan, en algunos casos esos valores pueden estar asociados con marcas de tiempo o algún tipo de afectación que tenga que ver con estas marcas de tiempo y los valores atípicos o ruidos. Otras tareas que habría que ver tienen que ver entonces con los elementos para preparación también de los datos para el momento del modelamiento. De todos los problemas, pues el gran lío que tenemos son con los datos perdidos, es lo más difícil de manejar, requieren que se tengan varios elementos, algunos de ellos propios y característicos de los datos mismos. Los métodos convencionales no siempre son bienvenidos en este tipo de datos porque trabajan con una característica que no reconoce los momentos asociados a esos datos y ahí vamos a tener una discusión siempre importante. Por ejemplo, una media de todos los datos de temperatura puede que no sea relevante cuando yo tengo un dato perdido entre dos temperaturas que tienen unos valores específicos. La media no necesariamente es un buen dato porque la temperatura para pasar de un valor A a un valor B eventualmente necesitará un punto intermedio y ese punto intermedio pues se podría conseguir con otros métodos. Entonces esto es importante tenerlo presente. Las estructuraciones de series de tiempos vamos a ver con un ejemplo específico del dataset de Kaggle que tiene que ver con los pasajeros en un avión, entonces el número de pasajeros en una aerolínea y cuántos de ellos fueron en diferentes momentos de tiempo trabajaba. Como ustedes ven ahí hay datos desde 1949 y los datos están dados días por días. Entonces, lo primero es que la columna fecha y hora, que normalmente la vemos como un elemento importante, es posible que el tipo de datos que se tenga es cadena y en este caso no necesitamos una cadena, necesitamos que sea un dato de fecha y hora porque necesitamos que se maneje como un tiempo y eso tiene unas características importantes. Para eso lo que hay que hacer es hacer un ajuste, hacer una conversión para que finalmente los datos, acá lo estamos capturando de un dataset que compartiré, y acá estamos diciendo que la fecha, que es una de las columnas, este es un dataset simple de dos columnas, la fecha y el número de pasajeros, lo que hacemos es que lo pasamos a un formato datetime para que se entienda ya que finalmente va a tener la característica de un dato tipo fecha hora. Y luego de eso hacemos un ordenamiento de todos los valores con base en la fecha, que es bien importante porque la serie de tiempo es eso, tiene una serie de tiempo, acá podemos ver los datos efectivamente que conseguimos a partir de estos elementos. El otro elemento fundamental es lo que tiene que ver con la imputación de datos faltantes. Hay varias formas de hacerlo, hay varias técnicas, incluso algunas que algunos autores manifiestan que se pueden utilizar algunas de las que se habían trabajado en los otros tipos de datos, pero
hay que ser muy cuidadoso con este tipo de situaciones. Muchos de los métodos trabajan pensando en interpolación, pues porque muchas de las características que uno puede tener, o en este caso medidas que uno puede tener, dependerán en gran medida, podrían depender de lo que va sucediendo en el tiempo. En variables, por ejemplo, climáticas con las que hemos trabajado en muchas ocasiones, yo no paso de una temperatura a otra, como lo comentaba ahora, sin tener que, digamos, una secuencia más o menos natural y suave para poderlo hacer. O sea, yo no puedo llegar de 18 grados a 42 grados sin haber pasado en algún momento por una temperatura intermedia. Entonces, las interpolaciones pueden ser una buena alternativa. Y para eso, pues hay varias alternativas para poderlo hacer. Por ejemplo, hay métodos de interpolación temporal, hay métodos de spline o de estrellas que dividen los datos en bloques o interpolación lineal básica, ¿cierto? Para poderlo hacer. Veamos, por ejemplo, acá tenemos unos datos antes de la interpolación del missing, ¿cierto? Y lo que encontramos son unos huecos en los datos que habría que llenar. Entonces, mediante estas técnicas de interpolación, uno podría hacer, hacer estos trabajos. Acá estamos haciendo interpolación lineal por spline, interpolación por tiempo, interpolación lineal, ¿cierto? Para mostrar todos los métodos, a ver cómo se colocan ahí. El código está ahí disponible, pero la idea es que podamos irlo viendo. Entonces, utilizando estos métodos, cuando vemos ya las gráficas generadas con los métodos de interpolación, entonces vamos a ver cómo van llenando los datos. Recuerde que teníamos unos huecos, acá los huecos ya se han perdido y la forma en que se interpola pues es muy parecida porque son estos datos, realmente son unos datos muy sencillos para trabajar con eso. Esas interpolaciones, ese llenado de los datos, esos huecos de datos, finalmente lo que se lograron es mantener como la tendencia que tienen las curvas para que no se note pues una diferencia grande de esos datos y podamos tener los datos completamente continuos. Un problema que encontramos mucho es lo que tiene que ver con el ruido en los datos. El ruido son algunos valores que se ven afectados por alguna característica cuando trabajamos con sensores físicos. Eso es pues muy normal con algunas condiciones ambientales. Estos datos pueden sufrir algunas variaciones. Entonces también hay mecanismos para quitar ruido, que es importante, insisto, en algún tipo de datos para eso. Y también hay algunos métodos, ¿cierto? Uno de los métodos de la media rodante, que es la media móvil que utilizamos en estadística, lo que se hace es que tiene una ventana de observaciones y desde esa ventana entonces se logran ver cómo esos datos pueden tener algún tipo de ruido y se minimiza el ruido con esos datos en la serie temporal, ¿cierto? Es muy usada, por ejemplo, en datos en bolsa, ¿cierto? Donde por alguna condición se tienen algunos valores que son como poco normales, que son afectados por algunas condiciones y entonces uno podría llegar a mejorar esos resultados a partir de esa media rodante que va garantizando cómo se mueven los datos. Mecanismo que es muy utilizado sobre todo en señales es lo que tiene que ver con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que hace es que lleva los datos de la serie temporal a un dominio de frecuencia y desde ese dominio de frecuencia se pueden filtrar esas frecuencias ruidosas que permite que se noten a primera vista. Eso implica, hay que hacer una tarea particular, hay que organizar los datos para que estén igualmente espaciados. Hay que hacer un preprocesamiento porque la transformada de Fourier tiene en cuenta mucho los ciclos. De hecho, eso es parte importante en los análisis que se hace. Y luego se puede aplicar con diferentes librerías. Por ejemplo, en Python tenemos NumPy, tiene una librería específica que es FT. Y al final lo que van a tener unas frecuencias que van a permitir saber de acuerdo a las ventanas de tiempo, cómo se pueden manejar y detectar algunos picos que se obtienen ahí. Entonces, por ejemplo, la aplicación con esta librería, los datos que teníamos, uno puede ver entonces cómo son las frecuencias por día y se alcanza a notar como hay algunos picos interesantes que se han asociado con esto, ¿cierto? Entonces, acá lo que pueden mostrar es que acá hay una estacionalidad anual muy fuerte en los datos que se tienen, ¿cierto? Porque esta está representando los datos que tienen que ver con ese elemento. Entonces, quiere decir que, recuerden que estos son de pasajeros en vuelos, sin duda, estos elementos tienen que ver directamente con las vacaciones y similares.
Este valor que tenemos acá representa como 0,0083 y eso es lo mismo que 1 dividido 12. Quiere decir que ese 12 se refiere a que como estamos trabajando con meses, es un pico o un valor estacional por cada uno de los años, ¿cierto? Y que se puede mantener ahí. Lo más importante es la detección de esos valores y cuando hay algunos valores atípicos, entonces se van a ver unos picos que están por fuera de esas condiciones, ¿cierto? Que habría que hacerlo ahí. Entonces acá vemos como los ciclos asociados con estos temas, entonces vemos cuáles tienen algunas características y cuáles nos interesan en relación con los datos que se van a manifestar, ¿cierto? Acá ya hay una utilización completa, ¿cierto? Con los picos que son relevantes y entonces ya mirándolo en todo el tiempo, mire que ese 0,083 es interesante para los datos que estamos trabajando. A partir de eso, entonces se pueden hacer unos filtros de frecuencia, ¿cierto? Para trabajar los datos que son más importantes a partir de un umbral que se define, ¿cierto? Por ejemplo, un umbral como de 100 para garantizar cómo finalmente son los resultados que queremos hacer, suavizar un poquito la curva y reconstruir la serie con la transformada inversa, o sea, para volver a los datos que tenían. Entonces eso se hace a partir de estas condiciones y al final tendríamos una curva que ahora ya es más suavizada. Si ustedes ven, tal vez no alcanza a notar mucho, realmente ahí tenemos la curva original y encima la curva suavizada. No se alcanzan a ver grandes situaciones porque no tenemos unos picos que estén generando ruido importante, entonces mire que son muy parecidas, si uno amplía realmente podrán haber algunas diferencias, pero no son significativas en este caso. Acá lo amplié un poquito como para verlo y entonces vemos la curva original abajo, la azul y encima está la curva roja y se mantienen pues muy cercanas una a la otra. Eso indica que con la transformada de Fourier, digamos, no logramos detectar ruido importante que fuese necesario eliminar. Un tema que lo coloco acá porque en ocasiones nosotros hemos utilizado mucho con los datos de las estaciones hidroclimatológicas de la IDEA y es lo que llamamos el remuestreo. Y es tratar de garantizar que los datos, cuando no están uniformemente espaciados, porque las estaciones físicas de recolección de datos, a pesar de que estamos capturando cada 5 minutos, no son tan precisas ni que sea efectivamente cada 5 minutos. Entonces uno podría tener esa necesidad. El asunto es que hay que ser muy cuidadoso para poderlo hacer. Incluso cuando se hace este remuestreo, uno podría de una vez aprovechar interpolación y rellenar los datos faltantes, porque digamos que lo que estamos haciendo realmente en ese remuestreo es utilizar alguna interpolación entre la variable tiempo para garantizar cómo se dan los datos, pero miren los efectos que puede tener. Acá vamos a hacer un remuestreo de cada 5 minutos. Si uno tuviera datos asociados, esto lo va a trabajar con otro tipo de datos diferente a los que veníamos con vuelo para mostrar este tipo de remuestreo que en esos datos son importantes. Acá tenemos unos datos de caudal y si ustedes ven acá el tiempo es a las 3:37, 8:57, 13:55. Estos son minutos. O sea, a los 3 minutos 37 de un día, a los otros a los 8:56. A pesar de que nosotros decimos que están cada 5 minutos, pues digamos que las muestras no son exactamente a los 5 minutos. Si uno hiciera un remuestreo con estos datos, mire lo que conseguiría cada 5 minutos. Empieza primero con el 0, el otro 5, 10, 15, 20, perfecto la escala, mantenemos los mismos datos, 0,53, 0,53, 0,53 las tres medidas, la cuarta 0,54, pero miro que la cuarta en el remuestreo quedó a los 15 minutos del día, mientras que esa cuarta estaba a los 18 minutos. Entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado para evitar que tengamos problemas asociados a estas situaciones. Porque mire que acá en la práctica estamos perdiendo los primeros 3 minutos, que son los que en últimas vamos a tener. La última medida de estas 5 está a los 20, cuando realmente está a los 20:47, 23:47. Pero insisto que en ocasiones eso puede ser relevante para poder continuar con los procesos. El otro asunto es lo que tiene que ver con la detección de Aulier, que en el caso de los datos de series de tiempo pues también se presenta y uno puede definir algunas alternativas, incluso parecidas a las que teníamos antes, como esta que habíamos hablado de la media, más o menos 3 desviaciones estándar, eso puede ser cierto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de elementos porque esto nos daría un valor estático que en la serie de tiempo, dependiendo la medida de la serie del tiempo, pues habrá que tener en cuenta esos valores continuos, cómo se van a manejar para
garantizar que se pueden hacer. Entonces hay que tener, a pesar de que es una forma muy sencilla, hay que tener mucho cuidado para determinar que se tienen ahí. Yo voy a mostrar alguna alternativa, ¿cierto?, que utilizamos. Una de las cosas que uno puede manejar, sobre todo cuando trabaja con medidas físicas, donde uno tiene claridad cuáles son los límites. Por ejemplo, si uno está trabajando con humedad relativa, la humedad relativa se movería entre 0 y 100. Nunca podría tener valores negativos, sino podría tener valores superiores a 100. Casi que ahí podemos hacer una detección rápida de Euler y de eliminación o de imputación de los Euler, pero en varios casos, por ejemplo, en casos de temperatura, cuál es la temperatura mínima y máxima de una ciudad, entonces uno podría tener esos valores, cuál es el caudal más alto de un río. Entonces acá tengo un ejemplo, por ejemplo, que tiene que ver con los datos de caudal de un río, que es un dataset que vamos a trabajar. Entonces uno puede obtener desde los datos históricos cuáles son los valores válidos y, por ejemplo, en el caso de un río en particular que estamos analizando, ese río nunca ha tenido, pues desde luego no va a tener un caudal negativo, pero nunca ha tenido valores superiores a 2 en la métrica que se está utilizando. Entonces, todo lo que sea superior a 2, uno puede suponer que ya se puede conocer como un Euler. Siempre hay que tener en cuenta las condiciones particulares, la información de experto, información documental para poderlo hacer. Y en esos casos, pues uno podría decidir si borra o si imputa a partir de algún elemento. Otra forma de hacerlo es utilizar algoritmos de árboles de decisión, que recuerden ustedes que ayudan mucho para poder determinar cuáles de los elementos están asociados a alguna rama y a partir de esa rama entonces uno puede mostrar que hay Euler que están asociados a algunos parámetros y entonces eso haría una forma de hacerlo, es uno de los métodos que utiliza. El otro que ya lo vimos, si ustedes recuerdan qué es esto, que lo vimos hace poco, esto tiene que ver con mecanismos de clúster y decíamos que Cummings o otro de los métodos de clustering podían llevar a separar en grupos lo que sean Euler o dejarlos por fuera sin tener alguna alternativa. Recuerden que eso es una buena opción, entonces uno podría utilizar estos métodos también sobre los datos para llegar a estos resultados. Otro elemento que es importante para la validación de las series de tiempo es que es tratar de utilizar datos de entrenamiento y prueba, coger una parte de los datos para implementar los modelos y otro para poder hacer la validación. Pero acá hay una diferencia con lo que trabajamos anteriormente. Las evaluaciones que se hicieron para poder garantizar que el overfitting se podía disminuir o no caer en ese problema, lo que hacíamos es que aleatoriamente a través de una semilla el dataset se dividía en un porcentaje de datos de prueba y otro porcentaje para datos de entrenamiento. El asunto es que acá no podemos dividirlos aleatoriamente porque las secuencias son importantes, entonces lo que yo puedo hacer es utilizar un tramo para entrenamiento y un tramo que casi siempre es el posterior para la parte de prueba. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero hay que tener también cuidado en no mezclar el orden temporal en algún momento para evitar algún tipo de situaciones. Entonces, para eso existen varias formas de hacerlo. Hay una división porcentual que es la básica que teníamos, solo que acá ese porcentaje no se consigue en forma aleatoria, sino que, por ejemplo, podríamos tomar el 80% del tiempo para el entrenamiento y el 20% final para prueba, o sea, para tener una forma de división. Eso se hace muy sencillo, ¿cierto? Muy parecido a lo que hacíamos antes, solo que no tenemos una semilla para aleatorio, sino que cogemos una parte del dataset y lo dejamos para entrenamiento y una parte lo hacemos para prueba. Eh, Hay otros métodos, por ejemplo, la división por fechas. Si uno lo que quiere decir, voy a evaluar el dataset con unas fechas, por ejemplo, en un rango entre 31 de diciembre del 2023 a las 12 del día, y a partir de ahí entonces se siguen con los entrenamientos, entonces uno puede hacer ese corte para garantizar que efectivamente se mantienen ahí. O sea, no lo voy a hacer por número de datos, sino por unas fechas, porque algún interés nos podría interesar para eso. Y, por ejemplo, cuando tenemos algún caso que yo podría decir, yo quiero ver cómo se comportaba el modelo y si ese modelo es representativo de lo que pasa después de eso. Cuando trabajamos con las situaciones en pandemias, realmente muchas cosas cambiaron y los modelos que se tenían entrenado ya no representaban las condiciones nuevas que se dieron para algún tipo de fenómenos. Otra opción importante es validación temporal, utilizando validación cruzada temporal. Es interesante, pero hay que utilizar no el cross validation que teníamos ahí, sino una división de series de tiempo especial para que mantenga
el respeto sobre el orden cronológico, algo como esto. Entonces acá lo que estamos haciendo es que tenemos 5 divisiones y él lo que va a hacer es que va a manejar esas divisiones con los datos y va a ser la validación permanente, pero respetando siempre esas, esas condiciones de orden cronológico. Y hay que verificar siempre entonces que no haya solapamiento para no tener datos repetidos asociados con eso. Recuerden ustedes que escalado o normalización va a depender mucho de los datos que tengo, de las condiciones que tengo, de las variables que tengo, de las características que tengo. Si yo solo tengo una característica, pues son los valores que tienen y tratar de normalizarlo puede ser que no reflejen muchos elementos. Y recuerden que siempre tenemos que primero hacer división y después normalizado para evitar una cosa que se llama fuga de datos, que es un problema que ha insistido mucho en la comunidad, es odioso porque demuestra un desconocimiento de la necesidad de garantizar que el modelo entrenado no conozca comportamientos de los datos que van a ser para la validación. Acá es lo mismo, ¿cierto? Tenemos una medida o si se quiere todo, transformar todo el dataset sobre todos los datos, se hacen sobre los datos de entrenamiento, tendríamos los datos de entrenamiento escalado y si quiero ya esto lo que hace es que me genera un escalador, ¿cierto? Un escalador que es un modelo realmente de escalamiento y ese mismo escalador se lo coloco a los datos de prueba para que tengan al final las mismas condiciones. Si yo finalmente quisiera después interpretar, pues como los datos terminaron escalados, ya esos datos no representan valores reales, uno podría hacer una transformación inversa, el escalador tiene un inverso para llegar a los datos que son reales para poder definir las predicciones. Algunas preguntas que uno podría hacer es cuáles son las formas de preprocesar los datos en series temporales. Esto sería como un testcito. ¿Qué se entiende por ventanas de series temporales? Si se habría olvidado del bosque de aislamiento para que hagamos unas búsquedas interesantes sobre otros métodos que son las transformadas de Fourier y varios métodos acá. Estos serían algunas preguntas como de retroalimentación que valdría la pena que trabajáramos para poder hacer. Y después podríamos trabajar con otros datos. Estos, por ejemplo, son datos de caudal sobre los que podríamos aplicar las mismas tareas que plantea ahora. Este tiene una característica, también tiene fecha y tiempo y tiene una medida de caudal que es el único valor que interesa. Entonces ahí uno podría trabajar sobre esto.